Buenas tardes. Vamos a continuar, digamos, con la última parte de la clase teórica correspondiente a la unidad número 6. Voy a hacer presentación de pantalla y seguimos. Bien. Bueno, habíamos quedado o habíamos estado hablando, digamos, de todo lo que eran los procesos metabólicos que se dan a nivel de una célula bacteriana y habíamos hablado de los procesos, digamos, que se pueden dar en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno y de los receptores finales de electrones. Acuérdense que todos los procesos eran de óxido-reducción, donde el aceptor final puede ser el oxígeno, un compuesto orgánico o un compuesto inorgánico. Entonces acá lo que básicamente yo les hablo es mencionar, digamos, la diferencia entre lo que es una respiración aerobia y lo que es la fermentación. Las células que realizan una respiración de tipo aerobia son la mayoría de las eucariotas y algunas bacterias, donde se localizan, digamos, los organelos de la respiración aerobia, están en las mitocondrias, en las eucariotas, y en la membrana plasmática, en las procariotas. Para el caso de la fermentación, algunas bacterias y levaduras se ocurre, digamos, el proceso de fermentación en algunas células musculares en anaerobiosis y la localización es el citoplasma. Para la respiración aerobia, ¿se necesita oxígeno? Sí. Para la fermentación, no. ¿Cómo es la degradación en una respiración aerobia? Es total, en una fermentación es parcial. ¿Cuáles son los productos finales? En la aerobia tenemos dióxido de carbono y agua, y en la fermentación tenemos una molécula orgánica que puede ser ácido láctico o etanol, dependiendo del tipo de fermentación. ¿Quién es el aceptor final de electrones? En el caso de la respiración aerobia es el oxígeno captado del medio externo que se reduce a agua, y en el caso de la fermentación una molécula orgánica generada por la propia ruta pirúvico y acetaldehído que se reducen luego a ácido láctico y etanol. La obtención del ATP en la respiración aerobia se da por una fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa, y en el caso de la fermentación se da solo fosforilación a nivel de sustrato y carecen de cadena respiratoria. En cuanto al rendimiento energético, en una respiración aerobia se obtienen 38 ATP y en una fermentación únicamente se obtienen 2 ATP. Bueno, acá tenemos las vías de la respiración celular. Para el caso de la respiración celular se utilizan como combustible o como fuente de energía las proteínas, los lípidos y la glucosa. La glucosa se va a oxidar y se libera lo que se llama energía química. ¿Cuáles son los procesos que se incluyen, digamos, para la obtención de energía? Oxidación de la glucosa, liberación de energía química, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua. El oxígeno es obtenido por el sistema respiratorio, el dióxido de carbono es eliminado por el sistema respiratorio y el agua es necesaria para el organismo. Entonces, las vías oxidativas de la glucosa son la glucólisis, la vía de la pentosa fosfato, que se denomina BPP, y la vía de Hender-Todorov. La más importante o la que más se estudia es la de la glucólisis. Igual yo acá les hago un resumen, digamos, no hace falta que se estudien todas las reacciones químicas que ocurren durante los procesos de fosforilación oxidativa o glucólisis. Entonces, acuérdense ustedes, tienen que ir recordando cómo o buscando la forma de estudiar esta parte. La glucosa, digamos, a través de lo que nosotros denominamos glucólisis, que es un evento citosólico independientemente de oxígeno, ocurren 10 reacciones químicas con igual número de enzimas. A través de lo que se llama la glucólisis, nosotros, a partir de una molécula, se puede decir, de glucosa, voy a obtener 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos, si seguimos la vía anaerobia, se va a obtener 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono. Esto se da para el caso de una fermentación alcohólica en levaduras. Si seguimos después de otra vía anaerobia, también nos puede llegar a obtener lo que se denominan 2 lactatos. Fermentación al lactato se puede dar en músculos, eritrocitos y en algunas bacterias anaeróbicas. Y si seguimos la ruta aerobia, vamos a obtener lo que serían 2-acetil-CoA con la liberación de dióxido de carbono. Esos 2-acetil-CoA entran a lo que se denomina el ciclo del ácido cítrico para obtener
dióxido de carbono y agua. Esto se da en las células animales, vegetales y en los microorganismos. Esto, digamos, sería a grandes rasgos el resumen de las rutas metabólicas que se siguen, digamos, a partir de lo que sería la degradación de la glucosa. Acá tenemos un esquemita de la glucólisis por la ruta de Hemden-Meyerhof, que dice que es la conversión de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, y se usan para este proceso se utilizan 2 moléculas de ATP, pero se producen 4. El balance, digamos, en teoría son 2 ATP. El hidrógeno junto con los electrones se unen a una cadena que se llama nicotin-adenin-dinucleótido, que es el famoso NAD, y forman el NAD en su estado reducido. Esto se da en el citoplasma y es de tipo anaeróbica, digamos, donde no participa el oxígeno. Acá, digamos, tienen toda la vía, digamos, de cómo la glucosa se degrada, digamos, hasta llegar a lo que nosotros llamamos el ácido pirúvico o piruvato. Esto, chicos, no hace falta, digamos, o sea, lo pueden leer como para recordar algo. Creo que esto ya lo han visto igual en química biológica. Recordar, digamos, dónde se consume energía y dónde se obtiene energía durante este proceso de lo que nosotros denominamos glucólisis. Acá tenemos otro esquemita, digamos, yo les pongo varios esquemitas para que ustedes puedan ir analizando cada uno de ellos y ver cuál es más complejo o cuál es menos complejo. Lo mismo acá tenemos, por eso le digo, glucosa, a través del consumo de ATP, nosotros vamos a llegar a obtener lo que se denomina la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato por la ruta de la glucólisis, vamos a llegar a obtener fructosa 6-fosfato. Con el consumo de ATP vamos a obtener fructosa 1,6-difosfato. De ahí vamos a obtener lo que se denomina el gliceraldehído 3-fosfato, y de acá se van obteniendo compuestos ricos en energía como el NAD y el ATP hasta llegar a piruvato. Esta sería la ruta de la glucólisis. Ahora también, a partir de la glucosa 6-fosfato, podemos seguir la ruta de las pentosas fosfato, donde acá también se va a liberar NAD, NADPH y la liberación de dióxido de carbono. Entonces acá vamos a llegar, no llegamos a fructosa, como en este caso 6-fosfato, sino llegamos a una ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato se obtienen 2 compuestos, que por un lado tenemos celulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato, la cual, digamos, si seguimos, digamos, la ruta de la celulosa 5-fosfato, se puede llegar a obtener fructosa 6-fosfato, o si seguimos la ruta de la ribosa 5-fosfato, vamos a llegar a obtener gliceraldehído 3-fosfato. Y de esa forma vamos a llegar también a obtener lo que se denomina piruvato. Entonces son rutas metabólicas, por eso les digo que ustedes tienen que conocer. No hace falta, por eso les digo que se acuerden todo, sino poder diferenciar y ver cómo a través de los distintos mecanismos, digamos, donde hay consumo de energía y donde hay liberación de energía y cuáles son los productos finales. Acá tenemos también una comparación entre lo que sería la vía de Hemden-Todorov y la vía de Hemden-Meyerhof, que es la más conocida, digamos, esta. Bueno, que es lo que nosotros denominamos glucólisis. A partir de la glucosa vamos a llegar a 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Y acá, bueno, fíjense en que, digamos, los productos que se van obteniendo durante las reacciones metabólicas son distintas en la glucólisis que en la de Hemden-Todorov, ¿sí? Si bien partimos de glucosa, digamos, los compuestos o reactivos intermedios que se producen son totalmente distintos. Esto lo ven, y si ustedes no entienden algo, me preguntan en clase de consulta, no va a haber ningún problema. Y acá lo mismo, digamos, acá es otro resumen, digamos, donde por un lado tenemos, esta sería la vía de las pentosas, esta sería la vía de la glucosa, y esto sería lo que sería la vía del glucógeno, que es un hidrato de carbono de origen animal, digamos, o lo que se denomina glucogenólisis o glucogeonesis, creo que se denomina, no me sale bien la palabra ahora, donde a partir del glucógeno nosotros vamos a llegar a tener glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato luego se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Bueno, la vía de las pentosas, por un proceso de fosforilación, vamos a llegar a una glucosa 6-fosfato, y la glucosa con
con el consumo de ATP también llegamos a lo que es glucosa 6-fosfato. Sigue toda la ruta hasta obtener lo que sería el gliceraldehído 3-fosfato y de acá vamos a llegar, digamos, finalmente a lo que, digamos, fíjense en que acá marca bien dónde se consume y dónde se obtiene energía, ¿sí? Llegamos a la obtención del fosfonolpiruvato y de ahí llegamos a lo que sería el piruvato en este caso. Y también podemos tener la obtención de lactato. Piruvato sería para una vía aeróbica y lactato sería para una vía anaeróbica. ¿Cuáles son los usos del piruvato? Bueno, el piruvato, por falta de oxígeno, va a recurrir o sigue el camino de lo que nosotros llamamos fermentación. Esto ocurre o se da principalmente en organismos anaerobios, insuficiencia de oxígeno en los aerobios. Los tipos de fermentaciones más conocidos son la acética, la láctica, la alcohólica y hay otras, donde los productos finales para la acética es el acetato, para la láctica es el lactato y para la alcohólica es el etanol. Y para el caso de la presencia de oxígeno, bueno, sigue lo que sería la cadena, el ciclo de Krebs o cadena respiratoria, para obtener como producto final el dióxido de carbono. Esas serían las rutas a seguir cuando nosotros ya tenemos el piruvato, el cual se puede obtener, ya dijimos, por distintas rutas metabólicas. Acá básicamente lo que hago es presentar la respiración aerobia. Partimos de un mol de una molécula de glucosa y en presencia de oxígeno. Acuérdense que en todo esto van a participar varias enzimas donde el producto final de la respiración aerobia son dióxido de carbono y agua, más energía. Esa energía es alta, hablamos de unos 38 ATP. Bueno, acá un poquito también es comparar, digamos, lo que sería la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica o fermentación. Partimos de glucosa, actúan, esto se da en el citoplasma, van a participar una serie de enzimas, vamos a llegar a lo que es ácido pirúvico piruvato, con oxígeno, digamos, en el caso de la respiración aeróbica, en presencia de oxígeno, las mitocondrias en el ciclo se va a dar lo que sería el producto final, digamos, del ácido pirúvico entra lo que sería el ciclo de Krebs o cadena de transporte de electrones, donde los productos finales son dióxido de carbono más agua más energía. Y sin oxígeno entramos a lo que serían los procesos de fermentación, ya dijimos láctica, alcohólica o acética, donde el rendimiento energético únicamente es de 2 ATP. Esto sería lo que es el ácido pirúvico que se transforma en acetil-CoA y sería todo el camino de lo que nosotros llamamos la cadena respiratoria o el ciclo del ácido tricarboxílico, pero que sí lo han visto en química biológica, donde ocurre todo lo que se llama la famosa cadena de transporte de electrones, ¿sí? Esto yo se lo pongo, digamos, para que ustedes relacionen lo que ya han visto en química biológica y vean lo que realmente se da a nivel de una célula bacteriana, en realidad no de una célula bacteriana. Acuérdense que depende si el microorganismo tiene respiración aerobia, anaerobia o es facultativo o realiza un proceso de fermentación, ¿sí? Entonces, el conjunto de reacciones se puede resumir de las siguientes formas para lo que sería la cadena respiratoria. Tenemos acetil-CoA más agua, más el NAD, más el FAD, más ADP y más fósforo inorgánico. Los productos finales van a ser dióxido de carbono, coenzima A, el NAD y el FAD en su estado reducido, más ATP. Estos, digamos, serían los productos finales de la cadena respiratoria. Y acá lo que hacemos es mostrarles, o lo que yo hago, digamos, es mostrarles lo que es el balance energético en un metabolismo aeróbico. Partiendo de una molécula de glucosa, en la glucólisis, cuántos ATP se obtienen, cuántos NAD, se produce hidrógeno. El piruvato más la acetil-CoA me van a dar un NAD más hidrógeno. En el ciclo de Krebs se produce un ATP, 3 NAD, más un protón o un hidrógeno, más un FAD. Y el total, digamos, en cuanto a rendimiento serían 4 ATP más 10 NAD más 2 FAD. Para el caso de la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, por cada NAD que se oxida se forman 3 ATP y por cada FAD que se oxida se forman 2 ATP. Entonces, ustedes tienen que hacer, digamos, lo que sería el cálculo matemático y vamos a llegar, digamos, a lo que serían los 38 ATP.
Vuelvo a repetir, esto no hace falta que lo estudien de memoria. La idea es que ustedes tomen conocimiento o sepan de cómo se hace el balance energético para llegar a decir que se producen 38 ATP. Bueno, acá tiene un esquemita nada más donde esto sería digamos, la cadena de transporte electrónico, donde tenemos, digamos, los citocromos para lo que sería la producción de oxígeno, ¿sí? Tenemos los electrones, o sea, ahí tenemos el NAD, los electrones y todos los procesos, digamos, que se van ocurriendo, digamos, en la cadena de transporte electrónico o transporte de electrones para, digamos, la obtención de energía. Ahí tienen, digamos, por los colores, se pueden decir cuál es el transportador que, en su estado oxidado y cuál es el transportador en su estado reducido, ¿sí? Yo creo que esto, como les dije, ya lo han visto en química biológica, así que la idea es que ustedes repasen y esto en el final no se pregunta, pero la idea es que tengan conocimiento. Lo mismo. O sea, yo les pongo varias imágenes porque, digamos, la idea es que si una no la entienden, vayan revisando las otras y puedan ir entendiendo las que a ustedes les resulte más fácil. Acá tenemos glucosa, llegamos a ácido pirúvico, el ácido pirúvico se transforma en acetil-CoA, entra al ciclo de lo que ya les dije del ácido tricarboxílico, y acá tenemos lo que sería, acá tenemos el ATP, el FAD y el NAD, y luego llegamos a lo que sería lo que es la cadena de transporte electrónico, que es la diapositiva anterior, para llegar a obtener, donde el aceptor final, acuérdense que es el oxígeno, para la producción de agua. Y acá, digamos, tendríamos lo que serían el rendimiento energético, digamos. Y acá, digamos, ustedes tendrían la suma de la cantidad de ATP producidos en la glucólisis, en el paso de entrada a la cadena respiratoria y la cantidad de ATP en lo que sería el ciclo del ácido tricarboxílico. Esto, chicos, es cuestión de leerlo y analizarlo, por eso les digo, si no entienden algo, lo podemos ver tranquilos en clase de consulta, si quieren detalle, digamos, pero no hace falta que escriban todo esto, o, sino es analizar y sacar conclusiones. El rendimiento total en ATP por respiración aeróbica a partir de una molécula de glucosa, dice la oxidación completa de la glucosa vía glucólisis, ciclo ATCC y cadena respiratoria se resume en la siguiente reacción. Esto es, digamos, que ya le había puesto anteriormente. Glucosa más oxígeno, obtengo dióxido de carbono más agua más 38 ATP. Esos ATP en kilocalorías equivalen a 686 kilocalorías. Para el caso de la respiración anaeróbica, el oxígeno gaseoso no interviene. El aceptor de electrones ya dijimos que es un compuesto distinto al oxígeno. Cuando el aceptor es un compuesto orgánico, se denomina fermentación. Y cuando es inorgánico, la respiración es anaerobia. La respiración sin oxígeno está restringida en gran parte a bacterias, levaduras, mohos y protozoos. Para el caso de la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. Acá tendremos a partir de la glucosa, por el mecanismo de glucólisis, vamos a tener nosotros que se denomina ácido pirúvico, y a partir de ese ácido pirúvico, por un proceso de fermentación, vamos a obtener en este caso para una fermentación alcohólica, alcohol etílico, dióxido de carbono más energía. ¿Sí? Esto sería el ejemplo para una fermentación alcohólica. Esto sería el ejemplo para una fermentación láctica. Cuando el aceptor de electrones es un ácido orgánico, se le llama fermentación. Cuando el aceptor es una sustancia inorgánica como nitrato, nitrito, sulfato, carbonato y fumarato, se llama respiración anaerobia. En este caso, digamos, tenemos lo que sería el ácido pirúvico, y donde decimos que si el aceptor final es un compuesto orgánico, entonces el producto final va a ser el ácido láctico. En algunas bacterias, al final de la cadena de transporte electrónico, puede existir un aceptor diferente del oxígeno. Respiración anaerobia, los aceptores y los aceptores y sus respectivos productos reducidos son, por ejemplo, del nitrato,
vamos a obtener nitrógeno molecular, del sulfato vamos a obtener sulfídrico, del fumarato vamos a obtener lo que se denomina succinato, a partir del dióxido de carbono vamos a obtener metano y a partir del hierro en estado férrico vamos a obtener hierro en estado ferroso. Con estos aceptores se obtiene menos energía que con el oxígeno porque la pareja oxígeno-agua es más oxidante que las otras. Entonces, digamos que esta pareja, estos son todas parejas, entonces esta pareja oxígeno-agua es más oxidante que la del nitrato nitrógeno molecular, que la del sulfato sulfídrico, fumarato succinato, dióxido de carbono metano, férrico y ferroso, hierro en su estado férrico y hierro en su estado ferroso. Y acá tenemos lo que serían los tipos de fermentación, donde les decimos, los tipos de fermentación tenemos la láctica, alcohólica, acética, butírica y pútrida. Acá tenemos el agente que va a producir esos tipos de fermentaciones, o sea, el microorganismo, y el sustrato inicial, digamos, para la láctica puede ser leche, para la alcohólica uva, para la acética el alcohol etílico, para la butírica celulosa, para la pútrida pueden ser aminoácidos y proteínas, y en los productos finales tenemos ácido láctico, alcohol etílico y dióxido de carbono, ácido acético, ácido butírico y productos orgánicos. Y estos serían los agentes. Láctica, Lactobacillus casei, vulgaricus, Streptococcus lactis. Para la alcohólica tenemos Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces apiculatus, Saccharomyces ellipsoides. Para la acética tenemos Acetobacter aceti, para butírica Bacillus amylobacter, Clostridium butyricum, y para la pútrida Clostridium sp. Y acá tenemos un esquema resumido de lo que son los procesos de fermentación. Digamos, tengo glucosa, el NAD va a pasar a NAD en su estado reducido. Tenemos 2 moléculas de ADP y más 2 fósforos inorgánicos, tenemos 2 moléculas de ATP y llegamos a lo que es el ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico, por lo que denominamos fermentación láctica, vamos a llegar a obtener lo que se denomina el ácido láctico. Y acá tenemos para el caso de una fermentación acética, donde también tenemos glucosa, del NAD pasa de su estado oxidado a su estado reducido, la glucólisis, donde obtenemos 2 ATP y el producto final es el ácido pirúvico. Y por una fermentación que se denomina acética, llegamos a obtener lo que se denomina ácido acético. A ver. Sí, yo acá me había salteado una, que es esta. Esta es la fermentación alcohólica. Tenemos glucosa, por el fenómeno de glucólisis vamos a obtener ácido pirúvico, y ese ácido pirúvico con la pérdida de 2 moléculas de dióxido de carbono, es acá, está mal esto, obtenemos lo que se denomina el acetaldehído, y ese acetaldehído, por lo que denominamos fermentación alcohólica, vamos a obtener lo que se denomina etanol. Esa es la que no había visto hace rato. Perdón. Bueno, y acá tenemos un resumen de los tipos de fermentación. Glucosa, ácido pirúvico, tenemos fermentación ácido mixta, fermentación alcohólica, butanodiólica, acetano-butanol, propiónica y láctica. Los productos finales de la alcohólica es etanol más dióxido de carbono, la produce una levadura que se denomina Saccharomyces cerevisiae. En la mixta el producto final es el ácido succínico, ácido acético, láctico y etanol, y la produce E. coli con un descenso de pH. Para el caso de la butanodiólica tenemos butanodiol, etanol, ácido láctico y ácido fórmico, y la produce Enterobacter. Para el caso de una fermentación acetona-butanol, los productos finales son acetona, butanol, ácido butírico, isopropanol, y lo pueden dar bacterias del género Clostridium. Para el caso de una fermentación propiónica, el producto final es ácido propiónico, ácido láctico, y la dan las bacterias que se denominan propionobacterias. Esto es como un resumen, digamos, de los tipos de fermentación. Dentro de las fermentaciones lácticas hay 2 tipos, una que se denomina homoláctica y una que se denomina heteroláctica. Dentro de la homoláctica ya habíamos visto, digamos, que a través de la glucólisis obtenemos piruvato, y por el proceso de fermentación el producto final que vamos a obtener es lactato o ácido láctico. Eso se da en la homoláctica, donde se produce únicamente lactato. Y en la heteroláctica, no solo vamos a obtener ácido láctico, sino también tenemos etanol
Y en este caso, los géneros que dan estos dos tipos de fermentaciones que se denominan homolácticas y heterolácticas son la homoláctica, la da Streptococcus, Pediococcus y Lactobacillus, y la heteroláctica, la da Lactobacillus y Leuconostoc. Acá hablamos un poquito de lo que sería la fermentación heteroláctica. Su producto final no es exclusivamente ácido láctico, el proceso tiene un rendimiento menor al que de la fermentación homoláctica. El piruvato de esta ruta procede de la vía de las pentosas, no de la vía de las hexosas, y la reacción global es, el producto final va a ser ácido láctico, más etanol, más dióxido de carbono y ATP. Y como dicen, esta fermentación heteroláctica la pueden dar los géneros Leuconostoc y Lactobacillus. Y acá, digamos, tendríamos un esquemita de las principales vías de fermentación también, que no hace falta que estudien, pero yo se los pongo para aquella persona que tenga curiosidad o quiera analizar todas las rutas metabólicas, pues en realidad son rutas metabólicas. A partir de la hexosa, llegamos a lo que es el ácido pirúvico, y de ahí seguimos toda la ruta de lo que sería la producción de acetaldehído, de ácido láctico, de acetoína, de lo que es el ácido fórmico, lo que es la acetil-CoA, lo que es la obtención del ácido oxalacético, y acá tenemos todas las rutas, digamos, donde se habla de la producción o liberación de dióxido de carbono y los tipos de fermentaciones con los productos finales, fermentación propiónica, fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación acetoínica, fermentación butírica y fermentación ácido mixta. Y te dice qué géneros producen este tipo de fermentaciones. Son cuadritos bastante sencillos para cuando ustedes tengan que estudiar, se puedan hacer un resumen. Y finalmente, digamos, lo que es el producto de la parte de metabolismo, tenemos lo que es la parte de fotosíntesis. Acuérdense que acá la fuente de energía es la luz. A estos microorganismos se les denomina fotótrofos. Y, digamos, acuérdense que yo había hablado de una fotosíntesis oxigénica y una fotosíntesis anoxigénica, donde el poder reductor para el caso de la oxigénica es el agua y para el caso de la anoxigénica ese poder reductor se debe a un compuesto en su estado reducido. La oxigénica generalmente se da en algas y cianobacterias y la anoxigénica en bacterias coloreadas del azufre, verdes del azufre o rojas del azufre, donde el poder reductor lo va a dar en este caso el ácido sulfídrico y el azufre es un estado elemental, y también lo puede dar el hidrógeno para el caso de compuestos orgánicos, donde hablamos de bacterias verdes no del azufre y rojas no del azufre. Y acá les dejamos unos ejemplos de algunas algas, de algunas bacterias, donde decimos que el tipo de producción de oxígeno va a ser oxigénica o anoxigénica, cuál es la fuente de hidrógeno, cuál es la fuente de carbono, y de acuerdo a sus características en cuanto a producción de oxígeno, fuente de hidrógeno y fuente de carbono, tenemos una clasificación, ¿sí? Fotoautótrofos, principalmente fotoautótrofos, principalmente fotoorganótrofos, pueden ser quimioorganótrofos en oscuridad y sin oxígeno, y fotoorganótrofos. Por eso acá, digamos, la idea de este cuadrito es que ustedes puedan recordar, no todas, sino algunos ejemplos de bacterias o algas que realizan lo que se denomina el proceso de fotosíntesis, y si ese tipo de fotosíntesis es oxigénica o anoxigénica, donde ustedes tienen que aclarar cuál es la fuente de carbono y cuál es la fuente de hidrógeno. Si bien hay todo un proceso para analizar la fotosíntesis, yo no lo doy porque, digamos, eso es más para los biólogos y no tanto para los bromatólogos. O sea, no entramos mucho en lo que es el proceso de fotosíntesis porque es muy complicado y es largo, ¿sí? Se habla de una fase oscura, de una fase lumínica, y la idea es no complicarles más. O sea, básicamente nosotros insistimos en lo que es la parte de lo que es la respiración aerobia o anaerobia y la fermentación. Lo que no quita que tengan que conocer que algunas bacterias y algunas algas realizan procesos de fotosíntesis, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos, digamos, esta unidad número 6. Como les dije, chicos, cualquier cosa, dudas que tengan, lo charlamos en clase de consulta.